Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Y la palabra del Señor dice así: Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: Ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió del portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Nuestro devocional se titula Pedro niega a Cristo. ¿Hay alguien que ame al Señor que haya leído la historia de Pedro sin temblar? ¿Quién habría creído que un discípulo tan afectuoso se mostraría tan infiel en la hora de la prueba? Pero el hombre, incluso cuando es renovado por la gracia divina, es susceptible de caer. Aunque su espíritu se hace dispuesto a obedecer, la carne todavía lo inclina a pecar. El apóstol Pablo declara: Porque me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente. Romanos capítulo 7, versos 22 y 23. También hay un tentador que anda siempre como león rugiente, buscando a quien devorar. La caída de Pedro es relatada por los 4 evangelistas y cada uno menciona algunas circunstancias peculiares. La primera negación fue hecha mientras Pedro estaba junto al fuego en el palacio. La doncella que guardaba la puerta le acusó de ser discípulo. Pedro, tomado por sorpresa, negó el hecho. No sabemos qué mal temía cuando recurrió a este pecaminoso medio de evasión. Si pensaba que sería expulsado del palacio y privado de la oportunidad de ver el final, o si temía ser apresado como su maestro y expuesto a los mismos insultos e injurias. Parece que varias otras personas, además del portero, lo acusaron de tener alguna relación con el santo prisionero, pero él persistió en la mentira que ya había dicho. Esta fue la primera negación. Al darse cuenta de que le conocían, se retiró al porche y entonces el gallo cantó. Pero no atendió a este fiel vigilante, ni siquiera recordó la advertencia del Señor. Estando en el porche, tanto una criada como un hombre le reconocieron, y esta vez añadió un juramento a su declaración. Esta fue su segunda negación. Poco después regresó al palacio y se descubrió por su peculiar manera de hablar que procedía de esa parte de Israel llamada Galilea. Y como era bien sabido que la mayoría de los discípulos de Cristo eran galileos, se supuso inmediatamente que él era uno de ellos. En esta ocasión, Pedro no solo negó a su Señor, sino que empezó a maldecir y a jurar. Había alcanzado ahora un espantoso grado de iniquidad. ¿Cuánto más lejos podría haber llegado? Nadie sino Dios lo sabe. De nuevo, cantó el gallo. Esta vez Pedro entendió la voz del ave. ¿Y por qué? Porque en el mismo momento en que el gallo cantó, el Señor se volvió y lo miró. Es probable que Jesús estuviera ahora de pie entre los sirvientes, soportando sus insultos. Últimamente le habían vendado los ojos, golpeado el rostro y escupido. Aquel rostro así magullado y mancillado, aquellos ojos que habían derramado tantas lágrimas, estaban vueltos hacia Pedro. No es de extrañar que no pudiera soportar aquella mirada. Entró de nuevo en el pórtico y lloró amargamente. Entonces todo el pasado fue traído a su mente, todo el amor que había experimentado, todos los votos que había hecho y todas las viles negaciones de las que había sido culpable. Todo se precipitó en su recuerdo, y cuando pensó en ello, lloró. Hay momentos así en la experiencia del creyente, benditos momentos en los que aprende más de su propia maldad
y de la bondad de su Señor de lo que ha aprendido en años anteriores. Algunas acciones que nunca había visto en su verdadera luz se ven todas a la vez como oscuras ofensas contra su Dios misericordioso. Ninguna lágrima derramada por perspectivas malogradas o por pesados duelos es tan amarga como estas. Pero ni siquiera entonces debe decir, no hay esperanza. Pedro no leyó en la mirada de su maestro, no hay perdón para ti. ¿Cómo habría podido vivir durante los 2 días siguientes si hubiera desesperado del perdón? Si hubiera estado sin esperanza, habría podido correr tan ansiosamente a la tumba de su Señor resucitado e incluso aventurarse a entrar. Fue el pensamiento de que había pecado contra un Salvador dispuesto a perdonar lo que hizo que sus lágrimas fluyeran tan abundantemente. Fue el mismo pensamiento el que lo alejó de la desesperación. Su Salvador había dicho una vez: he rogado por ti para que tu fe no falle. Y no falló. La verdadera penitencia es una mezcla de dolor y fe. El penitente dice con dolor: mi pecado está ante mí, y con fe hay perdón contigo. Tal es el corazón quebrantado que Dios no despreciará. Que esta sea nuestra oración. Si imprudentemente al abismo me acerco, antes de caer del todo, lánzame la aguda convicción. Recuérdame con esa mirada compasiva, esa mirada reprobatoria y amable que quebró el corazón del infiel Pedro. Ahora puedes conocer un poco más acerca de nosotros en nuestra página Evangelio Bíblico en Tampa. Evangelio Bíblico en Tampa es una página con recursos como nuestro devocional e información sobre nosotros acerca de quiénes somos, qué creemos y algunos artículos para reflexionar en el Evangelio. Evangelio Bíblico en Tampa.org.